a tener nuestro estudio en la palabra el día de hoy en Salmos 30, y es por ello que yo les pido que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. El Salmo 30. Y dice la palabra de Dios: Te ensalzaré, oh Dios, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol y me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor me has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por poder estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, cómo tú tratas con cada uno de nosotros. Señor, sé haciéndolo tú, Señor, con cada mente, con cada corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu voz, Señor, para que podamos escuchar cómo quieres hablar a nosotros, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a, después de hacer esto, Señor, a alabarte, a glorificar tu nombre, a exaltarte y a darte a conocer por siempre, Señor. Señor, así como el salmista en este salmo pide que tú seas su ayudador, Señor, yo también te pido, Señor, sé tú mi ayudador, sé tú, Señor, quien me dé el entendimiento, la sabiduría, la luz, para poder predicar tu palabra fielmente, Señor. De antemano, Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia, que me bendigas a mí, Señor, que trates con cada uno de nosotros, tanto a mí como a mis hermanos, Señor, con esta palabra, que nos ayudes a reflexionar. Obres en nosotros, mi Señor, arrepentimiento si es necesario, Señor, y que, Señor, glorifiquemos tu nombre cuando vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Te lo pedimos todo esto en su nombre, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La primera vez que podemos leer en la palabra de Dios acerca de David es en 1 Samuel 16, cuando Dios manda al profeta Samuel a ungirlo después de la desobediencia de Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Entonces Dios envía a Samuel a buscar a Isaí en Belén, porque entre sus hijos él ya había escogido un rey. Cuando llegó a Belén con Isaí, conoció a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y creyó que él era quien Dios había escogido. Pero Dios le dijo que no mirara la apariencia, porque él no miraba lo que el hombre miraba, sino el corazón. De la misma manera pasó con Abinadab, Sama y los otros 4 hermanos, pero Dios no había escogido a ninguno de ellos para ser rey. De hecho, David ni siquiera estaba presente en ese momento,
y tuvieron que ir por él, pues estaba cuidando ovejas. Pues estaba cuidando ovejas. Cuando llegó y Samuel lo vio, el Señor le dijo a Samuel que él era a quien él debía de ungir. Después de esto, de que Samuel unge a David, el Espíritu de Dios viene sobre David y permanece sobre él. Algo curioso de David es que él era el hijo menor. Como vimos, estaba Aminadab, estaba Sama, y el hijo mayor era Eliab, ¿verdad? Si recordamos un poco la cultura judía, el hijo mayor era el que tenía los mayores beneficios, ¿no? Y es por eso que cuando lo ve, Samuel piensa que es a él a quien debe de ungir, pero no fue así, ¿verdad? Tuvo que ser llamado David. Cuando llegó, el Señor le dijo: es él a quien tú debes de ungir, ¿verdad? Entonces, después de que él es ungido, antes de que él fuera ungido, podemos ver cómo ahí en las Escrituras, cómo Dios ya lo había librado de las manos de un león, de un oso, ¿verdad? Después de que fue ungido, miramos también cómo Dios lo libra de Goliat en esta historia tan conocida, ¿no? Cuando vienen los filisteos y van a guerrear contra Israel, ¿verdad? Los filisteos tenían un campeón que se llamaba Goliat, y dice las Escrituras que medía casi 3 metros, algo imponente, ¿no? Y cómo éste salía por la mañana y por la tarde durante 40 días retando al pueblo de Israel, ¿verdad? Gritando al ejército de Israel que le dieran un hombre para pelear con él. Pero Saúl y todo Israel se acobardaron y tuvieron gran temor, hasta que un día Isaí mandó a David a llevarle alimento a sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores, los que habíamos mencionado, ya estaban allá, ya estaban en el frente. Entonces Isaí manda a David, manda que les lleve alimento y bebida, y también un poco de provisión también para los capitanes, ¿no? Entonces, en ese contexto, va David, escucha a Goliat que está haciendo esta afrenta contra los israelitas, y en su corazón, con gran convicción, le dice a Saúl, ¿verdad?, que él lo iba a enfrentar y que él lo iba a derrotar, porque Dios lo iba a entregar en sus manos. Dios iba a entregar ese filisteo en sus manos. Después de esto, pues vemos que a causa de un canto que surge ahí con unas mujeres, donde dicen que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. A causa de esto, Saúl sí empieza a sentir celos por David, ¿no? Empieza a sentir celos. Dice también la Escritura que un espíritu maligno atormentaba a Saúl, ¿verdad? Entonces, es cuando encuentran a David y lo llevan ante el rey, ante Saúl. Él tocaba la arpa y de esa manera calmaba a ese espíritu que atormentaba a David, ¿verdad? Pero en una ocasión, siendo controlado precisamente por este espíritu maligno, Saúl toma una lanza y se la avienta. Desde ahí ya estaba empezando a atentar contra él. Sí, era controlado por un espíritu maligno, sí, lo sabemos, ¿verdad? Pero también era parte del juicio de Dios, ¿verdad? Dios ya no estaba con Saúl, ahora estaba con David. Esa era parte del juicio por la desobediencia de Saúl, ¿verdad? Entonces, podemos ver que también cuando ya fallece Saúl, David es ya puesto como rey. Podemos ver que derrotó a los amalecitas allí en primera de Samuel 30, y ya después unificó también Israel y conquistó Jerusalén en 2 Samuel 5. También sometió a varios pueblos enemigos, lleva el arca del pacto a Jerusalén y preparó todo para que Salomón construyera el templo. Después podemos ver que David fue un hombre profundamente favorecido por Dios, sostenido en victorias y librado de enemigos. Ahora, sabiendo que el favor de Dios estuvo desde un principio con David, entremos a nuestro texto.
Versículo 1. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. El salmo comienza con David alabando a Dios. Te ensalzaré, oh Señor, y nos da la razón, por haberlo levantado y no haber permitido que sus enemigos se burlaran de él. Como hemos visto desde el inicio, David ya tenía enemigos, ¿no? Empezando desde Goliat, Saúl, los amalecitas, los filisteos, por mencionar algunos enemigos, ¿verdad? Entonces había varias personas que se podían haber burlado de David si él moría. Y se parece mucho a lo que dice ahí en Números 14, del 13 al 16, donde dice la escritura: pero Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de la tierra: estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Y si recordamos el contexto, un poco del contexto, es muy parecido, ¿no? Dios había escogido a Israel para ser su pueblo, y Dios había escogido a David para que fuera su rey. Dios había sacado a Israel de Egipto con poder, lo miramos en las escrituras. David había tenido muchas victorias de forma increíble. Dios siempre le proveyó lo necesario a Israel, y Dios siempre le proveyó lo necesario también a David. Lo cuidó de los peligros y cubrió sus necesidades. Pero así como Israel se desviaba y pecaba contra Dios, también David pecó en diferentes ocasiones contra ese mismo Dios. Entonces, tanto Israel como David tenían quien se burlara de ellos y de Dios, después de saber que Jehová de los ejércitos no había cumplido la promesa que le había dado a cada quien. Versículo 2. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, Dios mío, es una expresión de comunión íntima. Dios mío. David clamó a su Dios, ese Dios de misericordia que siempre había estado sobre él, y lo había librado de la muerte en varias ocasiones, desde que era un joven pastor. Recordemos que esto fue antes de que fuera ungido, antes de que Samuel lo encontrara y que lo ungiera. Antes de eso ya lo había librado Dios de este oso y de este león, ¿verdad? Lo libró también de la mano de Goliat cuando se enfrentó a él, de la mano de Saúl cuando lo persiguió por tanto tiempo, que lo persiguió, y el Señor siempre lo guardó. Siempre estuvo el Señor ahí con él, ¿verdad? Entonces, David clamó al único que podía restaurar su salud, que podía librarlo de la muerte y calmar su alma. Ahora, el texto no menciona de qué lo sanó, ciertamente no lo menciona. Si tú vas al pasaje, ahí al Salmo 30, no dice de qué lo sanó. No menciona de qué lo sanó, pero algunos creen que fue una enfermedad que lo llevó casi a la muerte. Otros también piensan que estaba en un desánimo profundo, pero la realidad, pues como les menciono, no lo dicen. Al parecer fue una enfermedad mortal, y eso le hacía estar muy afligido. En esa condición es que David clamó, y Dios en su misericordia respondió ese clamor de David. Lo respondió, lo sanó y lo restauró. Versículo 3. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. El salmista menciona al Seol, ¿verdad? Y algunos, probablemente la mayoría lo entiendan, algunos a lo mejor no. El Seol era ese lugar del mundo de los muertos en el Antiguo Testamento. Para el creyente también era una situación que implicaba una intensa aflicción, a tal magnitud, una intensa aflicción.
Dice la Escritura, has sacado mi alma del Seol. La Biblia textual dice, arrebataste mi alma del Seol cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. Y yo creo que aquí la idea está un poco más clara, ¿no? Es como cuando en los hospitales reaniman con un desfibrilador. ¿Han visto esta maquinita que sale en las películas? Que ya cuando el paciente se está muriendo, cuando está ¿cómo se llama? Las gráficas y el pi, pues que se miran en las películas, y vienen, le ponen estos parches y le dan 1, 2, 3 descargas y vuelve a latir ese corazón. Así es como estaba. Él ya iba, como dicen culturalmente, él ya iba para el pozo, él ya que prácticamente estaba muerto. Y ahí es cuando Dios lo saca de la tumba. Lo saca de la tumba. Su corazón estaba a punto de parar de latir, estaba a punto de dejar de respirar, y Dios lo arrebata de la tumba y le regresa a la vida. Versículo 4. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre. El salmista invita a todos los santos de Dios a que lo alaben a causa de su santidad. En aquel entonces los santos se refería a los que habían creído en Jehová. Recordemos que aunque había muchos israelitas, podemos mirarlo en el Éxodo, ¿no? Cómo se fueron reproduciendo, y eran muchos, de manera que Faraón tuvo miedo, ¿no? Eran muchos, y había muchos israelitas que habían nacido ahí y habían visto cosas maravillosas que Dios hizo en medio de ellos. Aún así se desviaban y adoraban ídolos de otras naciones. Pero Dios siempre ha conservado un remanente que lo adore, y es a ellos a quien David anima a que lo alaben. Algo curioso es que en el versículo anterior, como acabamos de ver, acaba de mencionar que lo rescató de la muerte, y esa no es la razón por la cual David anima a que alaben a Dios. Es bien curioso, ¿no? O sea, lo acaba de rescatar de la muerte, y él no dice alaben a Dios porque me rescató de la muerte. No, él dice alaben a Dios por su santidad. Y esto es importante. Esto es importante porque esto nos recuerda dos cosas. Número uno, que solamente los creyentes alaban a Dios y tienen el deseo de hacerlo. Y número dos, que Dios debe ser alabado por quien Él es y no por las cosas materiales que nos pueda dar. Y por favor, no quiero que se malinterpreten. Yo sé que debemos de dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por sus bendiciones dadas en nuestras vidas, pero en última instancia esa no es la verdadera, la razón primordial, lo más importante por lo que debemos de alabar a Dios. Sí, es muy bueno, gracias a Dios, que nos bendice, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada mañana, Él derrama de sus bendiciones sobre nosotros, ¿verdad? Pero ese no es el principal, la principal razón por la cual debemos de alabar a Dios. Y David nos dice, ¿verdad? Entonces, nosotros los creyentes deben de alabar a Dios por quien es Él, por su carácter, por sus perfecciones. Él es digno de toda la gloria y toda la honra, porque de Él, por Él y por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Esa es la razón por la que debemos de alabar a Dios, principalmente. Versículo 5. Porque su ira, acabamos de ver que Dios es un santo y Él merece toda la adoración porque Él es santo, por sus perfecciones, por quién es Él. Y luego aquí hay un conector, porque su ira. Dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Porque su ira. Y aquí el salmista introduce este concepto, esta parte de que no se habla mucho realmente de los atributos de Dios, su ira, ¿verdad? Dice, el salmista menciona la ira de Dios, y debemos entender esto. Existen dos tipos de iras, por llamarlo de alguna manera, para que lo podamos entender un poquito mejor. Existen dos tipos de ira: la ira que Dios tiene por el pecador, como en el Salmo 7, que dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días.
Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Salmo 7 del 11 al 12. Y por otro lado, la ira de Dios por el pecado de sus hijos. Ok. Que es más bien como un disgusto. John Piper lo explica de esta manera. La ira punitiva de Dios, es decir, su ira de castigo o de condenación, fue completamente absorbida por Cristo cuando murió. Él se hizo maldición por nosotros, Él llevó nuestro pecado, pero Dios aún puede estar enojado, disgustado y entristecido hacia sus hijos amados en un sentido disciplinario, más que en un sentido condenatorio. Ok, tenemos por un lado esta ira punitiva y este disgusto por el pecado de sus hijos de Dios. Esa ira punitiva es la que tú y yo teníamos antes de venir a Cristo, antes de creer en Cristo. Pero Dios cargó toda esa ira en Cristo, en esa cruz. Ahora, al momento de que nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos únicamente en Cristo, nosotros somos justificados por la fe, somos revestidos de justicia. Cristo cargó ya el precio por nuestro pecado. La ira de Dios fue satisfecha en Él. Él bebió la copa de la ira, por la cual Él estuvo tan angustiado ahí cuando estaba orando en Getsemaní. Y le dice al Señor, ¿no? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Él cargó la ira que tú y yo merecíamos. Entonces, aún ya estando de este lado, ya siendo redimidos de Dios por la sangre de Cristo, Dios no mira el pecado que ahora me voy a poner yo primero, que yo y tú hacemos. Porque ciertamente cada día pecamos, de una u otra manera. Quisiéramos no hacerlo. Pablo también quería, pero no podemos. Seguimos guerreando y guerreando, como lo miramos ayer en la conferencia, guerreando contra el pecado remanente que aún está en nuestros cuerpos. En Romanos 7 lo dice claramente Pablo. Seguimos guerreando. Dios no se alegra, no lo mira con agrado, sino con disgusto. Y es en este disgusto, es en esta situación que entonces viene la disciplina. Viene la disciplina, así como vamos a ver ahorita, David la sufrió. David sufrió esta disciplina, ¿verdad? Entonces, David está hablando aquí, un hombre que es conforme al corazón de Dios. Él sabe que la ira de Dios o el disgusto de Dios con su pueblo, con los que han creído en Él, puede caer sobre ellos. Él sabe eso. Pero esa ira va a pasar. Esa disciplina va a pasar, ¿verdad? Porque tanto el pueblo de Israel como a un ungido, ya lo miramos, Saúl, su desobediencia, que es lo que acarreó. Ahora David también sufren la disciplina de Dios, pero el favor de Dios permanece con ellos. El favor de Dios permanece con ellos. Porque te discipline Dios no significa que su favor te lo ha retirado. Esto también dice que el dolor o la tristeza produce el llanto. Que produce el llanto dura solo un tiempo. Puede ser un día, una semana, un mes, un año, tal vez un poco más. Pero después de esto vendrá la alegría. Esto demuestra también una realidad que muchas veces no se dice. Escuchen bien. El creyente va a pasar por muchas cosas en su vida. Muchas cosas en su vida. Pero esto será momentáneo, incluido el dolor, el sufrimiento, la aflicción, también la disciplina. Va a ser momentáneo. Y recordemos que la disciplina de Dios hace que hacia sus hijos, nunca es para destruirlos, sino para santificarlos. Dice la Escritura: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Hebreos 12, del 5 al 12. Entonces miramos que los hijos de Dios no se quedan en esa condición sin disciplina a causa de su pecado. Dios nos disciplina y gracias a Dios que lo hace. Porque como dice la Escritura, la acabo de leer, es para nuestro bien, es para seguir creciendo en santidad, ¿verdad? Y la disciplina duele, claro que duele. Y no necesariamente porque a veces sea física, sino porque muchas veces necesitamos morir a nuestros deseos pecaminosos para seguir creciendo en santidad. Así como un niño cada vez que crece le duelen los huesos, no sé si en alguna ocasión le ha dicho su hijo, ¿no? Si son padres, papá, me duelen los pies, me duelen las manitas. Es un síntoma de que está creciendo. De manera muy parecida, cada que nosotros somos disciplinados por Dios para crecer en santidad duele, ya que estamos siendo purificados de cosas que aún nos estorban y no nos dejan avanzar en nuestra vida cristiana. John Wesley una vez le preguntó a su madre, Susana Wesley, y cito, dice: mamá, ¿qué es el pecado para ti? Cualquier cosa que debilite tu razón, que afecte la amistad con tu conciencia, que oscurezca tu percepción de Dios o quite tu deleite de las cosas espirituales. En resumen, cualquier cosa que incremente la fuerza y la autoridad de tu carne sobre el espíritu, eso es pecado para ti, independientemente cuán bueno parezca. Y esta fue una carta que se escribió el 8 de junio de 1725. Fin de la cita. Susana le estaba explicando a su hijo que aunque había cosas legítimas, cosas que parecían buenas, si todo eso lo llevaba a alejarse de Dios, lo llevaba a poner deseos en esa cosa antes que en Dios, para él era pecado. Tenía, creo yo, una percepción correcta de que es el pecado. Porque como redimidos, como creyentes, nuestro mayor valor es Cristo. Nuestro mayor valor es Dios. Es por ello que el Señor Jesucristo lo resume, ¿no? Resume la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando ponemos algo antes que Dios, eso ya es pecado automáticamente. Ahora, dice el versículo 6: en cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. El Salmo dice que David en un momento dado pudo creer que jamás podría caer, reflejando así soberbia y autosuficiencia cuando dice jamás seré conmovido. Y se escucha, ¿verdad? Hasta cuando uno lo dice se escucha, jamás seré conmovido. Hay cierto orgullo ahí, hay cierta arrogancia, pero nada más alejado de la realidad. Si recordamos todas las cosas por las que había pasado David desde que es presentado en 1 Samuel 16 y a lo largo de su vida, fueron hechos increíbles en los cuales Dios le había ayudado, pero él llegó a olvidar eso, ya que él mismo antes lo creía y lo decía con expresiones como Dios me ha librado o el Señor los entregará en mis manos. Era el favor de Dios con él, pero ahora lo había olvidado. Había vencido a muchos enemigos, pero le faltaba uno más silencioso y más sutil,
un enemigo interno, su orgullo, que lo llevó a pensar: Dios me puso aquí y ahora ya nadie me puede quitar. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 1 Corintios 10:12. Y es que podemos llegar a una posición, podemos llegar en algún punto de nuestra vida donde Dios nos haya bendecido tanto, donde, no sé, en el trabajo nos esté yendo bien, lleguemos al puesto que queríamos, tengamos el sueldo que queríamos, nos dio el carro que queríamos, nos dio la casa que queríamos, no sé, nos dio los hijos que queríamos, no sé, cada quien puede poner ahí muchas cosas. Todos tenemos un anhelo, todos tenemos sueños, todos quisiéramos algo, pero Dios es el que había llevado a David ahí, no él. Dios es el que había estado con él todo este tiempo. Dios es el que lo había protegido, le había proveído, lo había llevado. Y es que cuando la prosperidad que Dios nos da, la empezamos a creer que es a causa nuestra, y dejamos de ver al dador de esa prosperidad y fijamos nuestra vida en nosotros mismos. Y por consecuencia empezamos a vanagloriarnos. En lugar de dar la gloria a Dios, porque Él es el dador de todo. Él, en su gran misericordia, nos da cosas, nos da la salud, nos da la vida, nos provee. Y cuando empezamos a mirar hacia adentro, Dios te da la salud para trabajar, Dios te da el trabajo, más atrás Dios te da la vida. ¿Qué tienes que no has recibido? Todo lo recibimos de parte de Dios, todo. Entonces, ¿cuál es el motivo de lo que queremos? ¿Para darle la gloria a Dios o para gloriarnos en nosotros mismos? Porque puede ser que deseemos algo bueno, pero con las intenciones equivocadas. O que ya teniéndolo nos olvidemos de quién nos lo ha dado. Piénsenlo. ¿Qué es lo que queremos y para qué lo queremos? Para decir el yo, como dicen por ahí. El yo lo hice, yo lo logré. O para decirle gloria a Dios, el Señor me permitió esto, el Señor me dio esto. Fue el Señor. ¿Para qué queremos lo que queremos? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? Dice la Escritura: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Es justamente lo que les estoy diciendo. Cuando el Señor nos provee, cuando el Señor en su infinita misericordia y gracia nos prospera, podemos llegar a sentirnos igual que David. Y podemos llegar a desviarnos, a enorgullecernos en nosotros mismos. Fui yo el que lo logré. Ni fui yo, tampoco. No fuimos nosotros, fue Dios. Versículo 7. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Ahora, David aquí se da cuenta y reconoce que era Dios quien en realidad con su favor lo había firmado como un monte fuerte, no él mismo. Como ya lo mencionamos, desde antes de que fuera ungido, Dios lo guardaba. Cuando fue a la batalla, Dios le daba la victoria. Lo cuidaba de sus enemigos y le proveía lo que necesitaba. Llegó a ser rey de Israel. Cuando llegó a pecar, Dios lo restauró. Y aún así, esta vez peca de orgullo. Y a causa de su pecado, Dios esconde su rostro de él. Y entonces tiene miedo, dice la Escritura.
La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Isaías 59, del 1 al 2. Cuando creemos que somos autosuficientes, Dios aparta su rostro de nosotros para que nos demos cuenta que necesitamos estar pegados a Él. Necesitamos depender de Él. Porque la comunión con Dios y su presencia en nuestra vida es la mayor bendición que existe. Y no tener esa comunión es inimaginable para un verdadero creyente. Algo muy parecido experimentó el Señor Jesús cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Dios es tan santo. De hecho, la escritura y los atributos de Dios que podemos ver a lo largo de las escrituras, podemos ver que el atributo de su santidad es el único que se repite 3 veces seguidas. Santo, santo, santo. Lo vemos en Apocalipsis y lo vemos en otras porciones de las escrituras. Dios es tan santo que no puede mirar el pecado con agrado. Y en la cruz, Cristo cargó con nuestro pecado y experimentó el abandono que nosotros merecíamos, para que nosotros nunca seamos abandonados por Dios, como ya lo mencioné hace un momento. Y vuelvo y lo voy a poner. Yo sé que no, culturalmente no se dice así, pero lo voy a decir. Yo y también ustedes. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros la merecíamos. Nosotros no somos mejores que los que están allá afuera. Bien lo comentaban ayer en la conferencia también, lo comentaba Agustín, ¿no? Nosotros no somos mejores que los que están allá afuera, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros. En su gracia nos amó. Nosotros somos merecedores, éramos merecedores, así como ellos son merecedores de esa ira. De esa ira para condenación. Pero Cristo la cargó en la cruz. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por Cristo. De hecho, Pablo lo menciona ahí en Romanos, ¿no? Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por la obra de Cristo en nosotros. Versículo 8. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. David no se queda en esa aflicción, en esa situación de temor, de expectativa, de no saber qué es lo que iba a pasar, sino que clama. En esa aflicción él clama. Dice la escritura: a ti, oh Señor, clamé. Y clamar no solamente orar, sino orar con angustia, con intensidad. No necesariamente fuerte, no necesariamente gritando, sino con intensidad. Recordamos también cuando Ana está en el templo y está orando, ¿no? Está orando y no está gritando. No está gritando. Dice la escritura que estaba como amargada, ¿no? A causa de que no podía tener hijos. Ella estaba clamando. Ella estaba clamando. Entonces, no necesariamente es gritar, sino que es en angustia, en verdadera angustia e intensidad. Ahora David ya ha comprendido que su autosuficiencia causó que Dios escondiera su rostro de él, y que si permanecía con esa actitud pecaminosa, viviría aterrorizado, que es una palabra intercambiable con turbado, ¿no? Aterrorizado, con la incertidumbre de que sería alejado del favor de Dios. Ahora dirige correctamente su confianza, sabiendo que Él es el único que lo puede perdonar de sus pecados, sanarlo, darle vida y levantarlo. Porque el pecado trae consigo culpa, falta de paz y hasta inseguridad en el creyente, y puede llegar a paralizar. El pecado puede llegar a paralizar. Sientes que no te puedes acercar a Dios, no puedes voltear al cielo, porque tu pecado te causa todo esto: falta de paz, culpa. Y sumémoslo a eso, el enemigo,
que muchas veces lo digo yo, lo creo yo, te susurra al oído, no eres digno. No. ¿Otra vez pecaste? No. No te va a escuchar Dios. Dios no te va a escuchar. Nos puede llegar a paralizar, de modo que ni siquiera podamos alzar el rostro y buscarlo en oración. Pero ciertamente es ahí cuando más lo necesitamos. Cuando más necesitamos de Él. Porque aunque no podamos sentir que nos perdonan, Él, aún en nuestro pecado, si somos creyentes, aún en nuestro pecado, en su infinita bondad, nos impacienta y no nos deja tranquilos hasta que reconocemos nuestro pecado, lo confesamos delante de Él y clamamos por misericordia. Leíamos en la introducción acerca de David cuando fue ungido, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y si usted revisa en sus Biblias, Espíritu está con E mayúscula. Creo, es mi convicción, que está haciendo referencia al Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo. Y por eso él estaba inquietado. Por eso él estaba así, en esta condición, que no estaba tranquilo. Porque las personas que no son creyentes pueden pecar y pecar y pecar y pecar y seguir pecando toda su vida. Y va a ser muy difícil que se den cuenta o que recapaciten. O a lo mejor lo hacen por un sentido moral, que piensan y dicen, bueno, esto no está tan bien, mejor lo voy a dejar de hacer. Pero un verdadero creyente, alguien a quien Dios ha redimido, no va a estar tranquilo. El Espíritu Santo va a estar obrando y moviéndolo, inquietándolo hasta que venga delante de Él. El Señor Jesús nos dice esto ahí en Lucas 18, del 9 al 14, dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y fíjense nada más aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Así estaba David. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los fariseos, como a lo mejor todos saben, era la referencia, ¿no? La referencia de los religiosos en ese tiempo, ¿verdad? O sea, si tú querías buscar a alguien que fuera religioso, un fariseo, ¿verdad? Entonces, ellos eran religiosos, eran quien supuestamente tenían la comunión con Dios, quien leían las escrituras, quien las enseñaban además, ¿verdad? Y un recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Eso no será un clamor. Eso es un clamor. No fue extenso, fue breve, pero fue un clamor. Había gran pesar en él. Estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Dios, ten piedad de mí. Soy un pecador. Ni siquiera puedo voltear hacia arriba. Ni siquiera puedo mirar al cielo. El pecado está sobre mí. Me avergüenza. Me hace sentir culpa. Y no puedo voltear al cielo. Y dice el Señor Jesucristo: les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Fariseo por su lado: yo hago esto, yo hago lo otro,
yo. Y el recaudador de impuestos, no puedo ni siquiera voltear al cielo. No puedo. Soy pecador, no puedo voltear al cielo. Ten piedad de mí, Señor. Versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? David utiliza estas dos preguntas retóricas para pedirle a Dios que lo salve. Pues como sabemos, un muerto no puede alabar y tampoco puede anunciar la fidelidad de Dios. O dicho de otra forma, como lo diría David, ¿no? Señor, sálvame para poder seguir alabándote, anunciando tu fidelidad y quién eres tú. Esto solo lo puede decir, lo pueden hacer los creyentes, ya que como hemos dicho, son los creyentes los que alaban a Dios y comparten con otras personas quién es Él y lo que ha hecho. Una persona no creyente está muerta espiritualmente y no desea alabarlo y tampoco desea compartir de un Dios en quien no ha creído. Por lo contrario, ellos se alaban y se adulan a sí mismos y se sirven a sí mismos. Se empiezan a parar el cuello y empiezan a hablar de ellos, lo que ellos han hecho, lo que ellos son, su estatus, dónde están, lo que han logrado. Pero nunca voltean a ver a Dios y reconocen a Dios. Mucho menos lo van a conocer, porque ellos creen que es en sus propias fuerzas. Y el versículo 10 dice: escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Y esta es la segunda parte de ese clamor. De ese clamor de David, que si lo parafraseamos pudiera ser, no es que así diga, es que pudiera ser algo como esto: sálvame, oh Señor, para seguirte alabando, anunciando tu fidelidad y quién eres tú. Escúchame, oh Señor, ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Con angustia, con aflicción, en ese sentido, de esa manera, es que está aquí diciendo David: sé tú mi ayuda. Ya no está ensimismado, ya no está confiando en él mismo. El dolor y el temor de la disciplina de Dios cumplieron ya su propósito. Que David se diera cuenta y reconociera que su único ayudador siempre fue el Señor. Por eso le dice: sé tú mi ayuda, así como siempre había sido. Sé tú mi ayuda, sígueme ayudando. Y al leer o escuchar acerca de la rebeldía del pueblo de Israel, o en esta ocasión de David, podemos llegar a pensar: ¿cómo puede ser que hayan sido tan malagradecidos? Y hasta nos indignemos. Porque me ha tocado, estoy leyendo las escrituras y digo: Señor, o sea, hiciste todo esto por Israel, hiciste todo esto por David, ¿y cómo te responden? No, o sea, quítale tu favor. Esa es nuestra reacción. Pero no juzguemos tan duramente a David. Muchas veces los creyentes podemos llegarnos a sentir igual que David. Cuando todo está saliendo bien, podemos llegar a sentir o pensar que es gracias a nuestro propio esfuerzo. Y es cuando el Señor voltea su rostro hacia otro lado y sentimos precisamente lo mismo que el salmista. Pero gracias a Dios que nosotros estamos de este lado de la cruz y nosotros tenemos a Cristo que intercede por nosotros. David no lo tenía. Él tenía una promesa, pero nosotros estamos de este lado de la cruz y nosotros tenemos a Cristo, y Él es Él quien intercede por nosotros. Cuando nosotros pecamos, vamos delante de Él, confiamos en Él, descansamos en Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos alejamos de ellos. Pero eso es para los creyentes. Pero tú, si no has creído en Cristo, si no has depositado tu confianza en Cristo, no pienses que lo que tienes
o lo que has logrado es únicamente gracias a ti. Lo que has logrado ha sido por la gracia común de Dios, esa gracia que Él tiene para su creación, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Te va bien porque Dios sigue teniendo misericordia de ti. De hecho, este mundo que cada vez dicen, ¿no?, que está peor, no ha llegado a ser, ¿cómo lo explico de alguna manera? No es la peor versión del mundo, de hecho. Aunque nosotros podamos, y recientemente estaba platicando con alguien y decía, no, mi Ensenada ya no es mi pueblito bicicletero. Algunos de los más grandes, a lo mejor más grandes que yo todavía, recordarán cuando Ensenada era muy tranquilo. Yo cuando era un niño todavía me acordaba que un niño, un joven, me acuerdo que todavía era un pueblo tranquilo, podías andar en la calle, jugar, andar jugando en la calle fútbol a las 11 de la noche, no pasaba nada. No pasaba nada. Ahorita no es lo mismo que antes, ya no es lo mismo. Ahorita las cosas están cada vez más difíciles, diario escuchamos de asesinatos, que ya pasó esto, ya pasó lo otro, pero créanme, el mundo no está de la peor manera en que puede estar, porque Dios todavía tiene su gracia común sobre este mundo, pero algún día se va a acabar esa gracia común. Cuando el Señor la retira, cuando Él venga a retirar esa gracia común, ya no va a haber gracia común, ahora sí va a ser juicio. Entonces la gracia común, si no has creído en Cristo, la gracia común terminará para ti el día en que mueras y bajes a la tumba, y entonces sí, no va a haber quien te rescate, así como a David lo sacaron, lo arrebataron de la tumba, no va a haber quien te rescate, no va a haber quien te levante. Versículo 11: Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Dios en su misericordia escuchó y respondió el clamor de David en su lamento por haber pecado contra Él, y en su gracia lo cambió por danza. Quitó su profundo pesar, que es la idea de las ropas de luto, y lo llenó de alegría, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Y ahora nosotros, como creyentes en el nuevo pacto, tenemos en Cristo ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Cuando venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, nos quita las ropas de luto y nos reviste con su justicia. Y eso es motivo de gozo, ya que sin la obra de Cristo, cada uno de nosotros tendría que pagar por sus propios pecados, pero gracias a Él tenemos la esperanza de ser sanados, ser perdonados y ser restaurados. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Pero para que el Señor cambie nuestro lamento en alegría, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Lo acabamos de ver en el Salmo. David se arrepiente, David clama por misericordia, y ahora el Señor cambia su lamento en danza, cambia su condición, quita sus ropas de luto y lo reviste de alegría. Versículo 12: Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Finalmente, el propósito de Dios haber sanado y restaurado a David era que lo alabara y le diera gracias por siempre. Y es que la alabanza a Dios proviene de un corazón agradecido. Y ahora, ¿cómo podría callar David? Si él conocía bien a Dios, había estado con él desde antes de que lo ungieran. Lo ungieron y Dios lo sostuvo y le mostró su gracia a lo largo de su vida. Ahora, ¿cómo podía estar callado? Si él conocía bien a Dios, y al mirar atrás
y ver nuestras vidas, no puedes ver toda la gracia de Dios. Platicaba hace unos días con un hermano y le platicaba precisamente esto. Por la gracia de Dios, cuando el Señor me alcanzó, me rescató, yo pude voltear para atrás y mirar su gracia, su mano sobre mí, porque me cuidó en muchas cosas. En muchas cosas. Tal vez es tu caso también. Muy probablemente sí. Porque el Señor nos persevera, nos guarda, nos trae hasta este momento, hasta este lugar, para que escuchemos su palabra. David podía ver la fidelidad y la misericordia de Dios a lo largo de los años, a pesar de sus desvíos, a pesar de mis desvíos, a pesar de tus desvíos. Tú puedes ver la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel y siempre va a ser fiel. Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su promesa. Si tú eres un verdadero creyente, si tú has creído en Cristo, Él perfeccionará esa obra de santidad. Él te va a llevar a la gloria, Él te va a ir santificando. Por eso Él dice que lo alabará y no callará. Alabará, hablará de su Dios en cualquier ocasión. Esa es la respuesta natural de cualquier creyente que ha sido perdonado y salvado. Una adoración en espíritu y en verdad, en cada una de las esferas de nuestras vidas, durante toda nuestra vida. Ahora vivimos para servirle y obedecerle. La adoración no es solamente 15 minutos, 20 minutos un domingo. No. La adoración es toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Todo lo que incluye nuestra vida. Estamos delante de Dios. Oram Deo creo que es la palabra. Y significa de cara, con la cara de Dios entre nosotros. Así vivimos. Entonces todo lo que hagamos tiene que darle gloria, darle honra. Tenemos que alabarlo con todo lo que hagamos, desde lo más mínimo hasta lo más grande, desde limpiar los baños hasta estar aquí enfrente predicando. Todo le debe dar gloria a Él, porque Él es digno. Dice el Catecismo Menor de Westminster: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Así vemos que la gracia de Dios se manifiesta plenamente en Cristo, quien transforma el lamento en alegría. Al recibir a pecadores arrepentidos, cambia su vergüenza en gozo y los hace verdaderos adoradores y portadores de su gloria. Y él compartía a nuestro hermano, ¿no?, acerca de ser embajadores de Cristo. Pues eso es lo que está diciendo aquí David, que va a hacer. Que va a ser embajador de Cristo, lo va a alabar y va a ser embajador, va a darlo a conocer. Tú y yo no estamos llamados a algo diferente. Mateo 28: ir por todo el mundo y prediquen este evangelio, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Ser discípulos, ir por todo el mundo y compartir la palabra. En conclusión, este es un salmo de alabanza a Dios, porque en un tiempo cuando Dios tuvo a David firme como un monte, él llegó a pensar que estaba firme a causa del mismo. Pero cuando Dios retiró su rostro de David, casi muere y tuvo miedo. Pero en su angustia clamó a Dios, y Dios lo levantó ya casi muerto y le dio vida. Y así cambió su llanto por gozo. Y ahora David lo alabará y lo dará a conocer a todos por siempre. ¿Y qué podemos aprender nosotros de este salmo? ¿Qué es la enseñanza que nos deja a nosotros? Bueno, que David pecó contra Dios, pero se arrepintió. Y Dios lo salvó. Y ahora en agradecimiento lo alabará por siempre. De la misma manera que tú y yo pecamos contra Dios en un tiempo. En nuestra ignorancia pecamos contra Dios y Él nos perdonó. Él nos trajo a Cristo. Por la obra de Cristo fuimos
salvados, el Espíritu Santo obró en nosotros, nos dio convicción de pecado y nos dio la fe para creer en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabarlo por siempre. Alabarlo por siempre. Darlo a conocer. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Santiago 4:6. David fue humilde al reconocer su pecado. Sí, tuvo que pasar por una disciplina, pero fue humilde al reconocerlo. Y pues por eso que redirecciona su confianza, ya no hacia él mismo, sino hacia Dios. Entonces, Dios en su gracia lo levanta, lo sana, lo restaura. Así como David, el hombre que según la Biblia fue un hombre conforme al corazón de Dios, pecó en diferentes ocasiones, como cuando hizo el censo sin aprobación de Dios, o de autosuficiencia y arrogancia. Nosotros como creyentes también corremos el riesgo de sentirnos firmes y que no vamos a caer, tal vez en el pecado que otra persona cayó y del que nos escandalizamos, o en algún otro pecado que haga que Dios voltee su rostro hacia otra parte, de tal manera que esa comunión se ve interrumpida, afectada, y sentimos ese pesar, ese miedo, esa aflicción. Pero recordemos que nosotros como creyentes siempre podemos acudir ante el trono de la gracia por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Dice, surgió ahí un tema, ¿no? Si la salvación era por obras o no. Bueno, y respondió un hermano, ¿no? Que sí, la salvación es por obras, pero no por tus obras, sino por la obra de Cristo. Entonces, podemos acudir ante el trono de la gracia por los méritos de Cristo, y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y podemos descansar en eso. Cuando vayamos delante de Dios y verdaderamente nos arrepintamos de nuestro pecado, lo confesemos delante de Él, vayámonos sintiéndonos perdonados, porque es por la obra de Cristo que somos perdonados. Como mencionaba nuestro pastor también ayer en la sesión de preguntas y respuestas, Dios nos ha perdonado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Esta es una licencia para pecar? No, no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Porque de hecho el apóstol Juan ahí lo dice, ¿no? Esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, pero si llegan a pecar, o sea, no pequen, pero si lo llegan a hacer, sepan esto, que abogado tenemos para con Dios. Tenemos a Cristo, Él intercede por nosotros. Podemos alabarlo durante toda nuestra vida y darlo a conocer por su santidad y su fidelidad. Pero si tú aún no has confiado en Cristo y no te has arrepentido de tus pecados, es mi deber, por el amor que tengo de tu alma, al decirte que sin Cristo permaneces bajo condenación y necesitas venir a Él hoy en arrepentimiento y fe. Porque si mueres sin Cristo, no habrá más oportunidad para ti, dice la palabra de Dios. Y así está decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Por eso te ruego, si aún no has creído en Cristo, confía en Él. Hoy es el día aceptable de salvación. Y ven y adoremos juntos todos sus santos al único Dios verdadero por toda la vida y toda la eternidad en su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos ver que aunque ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aunque ya nos miras revestidos de la justicia de Cristo, ya miras a Cristo en nosotros,
aún seguimos pecando, Señor, y es por tu gracia, Señor, que nos traes en arrepentimiento delante de ti. Gracias te doy personalmente, Señor, por este pasaje, por esta porción de tu escritura, Señor, que al estudiarla, al estarla preparando, Señor, para compartirla a mis hermanos, también trataste conmigo. Ayúdame, oh Señor, y ayuda a mis hermanos también, Señor, a seguir perseverando, a no caer en esa autosuficiencia. Que cuando tú nos prosperes, Señor, sea nuestros labios alabándote a ti, dándote la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único digno, porque tú lo mereces, Señor, porque tú eres santo, eres un Dios bueno, bondadoso, Señor. Nosotros no merecíamos, Señor, tu favor, pero tú nos has mostrado tu favor en Cristo, Señor, y es por ello que te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que cuando lleguemos a pecar, nos levantes, nos restaures, que nos convenzas del pecado y que vengamos delante de ti clamando por misericordia, así como lo hizo David, Señor. Obra en nosotros, mi Señor, un corazón puro, un corazón blanco como la nieve, Señor, un corazón que te alabe, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas y a través también de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo que tuvimos. Gracias te doy por mis hermanos. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Amén. Amén.